La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Estamos en una serie de estudios bíblicos tituladas Conozca la verdad y le hará libre. En esa misma serie continuamos hablando por esta ocasión con el objetivo de que usted conozca la verdad y la verdad lo hará libre. En el libro de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, Jesús dijo: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántas personas, por desconocer la verdad, viven a su ancha en toda clase de pecados, en toda clase de lujuria y en toda contaminación, en toda clase de lascivias? Por eso vienen juicios espantosos por toda la faz de la tierra. La gente, cuando ve sus ciudades completamente derribadas por terremotos, es que Dios se cansa de ver el pecado que el hombre comete sin buscar el rostro de Dios. Es por eso que la tierra es sacudida, los edificios que han costado millones o cientos de miles de billetes son derribados, hechos pozoles, desmenuzados por el poder de Dios. Porque Dios no puede tolerar el pecado para siempre. Si el hombre no busca de Dios de corazón, vendrá juicio tras juicios, y si no se arrepiente, el individuo será cortado. En el Salmo 78, versículo 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Recuerdo hace unos años en El Salvador, las iglesias eran grupitos, eran grupos pequeños, con templos sencillos. Pero una vez que vino toda clase de violencia en El Salvador, desde los años 70, entonces la gente comenzó a buscar de Dios y los templos comenzaron a desaparecer, los viejitos, y comenzaron a construir grandes edificios, porque a través de la violencia, al ver ciertamente la ira de Dios manifestada por todos lados, la gente comenzó a buscar de Dios. Pero otros, a pesar de todas estas cosas que han venido de juicios a través de guerrillas, a través de tanto ladrón, de tanto asesino, de tanta gente depravada, estafadores, destructores, ni aún así no se han vuelto a Dios. Y esto continúa tremendamente. Pudiéramos enumerar otros países o mencionar otros países donde la violencia está tremendamente espantosa. Esto da a entender de que el hombre ciertamente está siendo castigado, pero no se quiere volver a Dios. Lo que hacen es buscar al diablo y buscan consultarlo a través de los adivinos, a través de brujos o brujas, de agoreros, santeros, en vez de arrodillarse ante Dios. Y por lo tanto Dios tiene que usar muchas veces el látigo fuerte para castigarlos, pero ni aún así se vuelven a Dios. Pero muchos ciertamente reconocen su pecado, se arrepienten y buscan a Dios. Entonces los hacía morir, entonces buscaban a Dios y entonces se volvían solícitos en busca suya. Declara a través del salmista 78, versículo 34. En el versículo 35, se acordaban de que Dios era refugio, el Dios altísimo su redentor,
pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Oh Dios, hoy sí voy a ser santo, hoy sí te voy a servir. Pero pasando el momento de la crisis, de la aflicción, del dolor, de la angustia, del luto, entonces volvían a su andancia antigua, a seguir con los mismos pecados y muchas veces hasta peor. Entonces, de esa manera le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Dios, ni estuvieron firmes en el pacto que Dios había hecho con ellos. Según el Salmo 78, versículo 38, pero Él, es decir, nuestro Dios, tenía misericordia. Pero Él misericordiosamente perdonaba la maldad y no lo destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo, sino parte de su enojo, porque los amaba tanto, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Dios se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Por eso tenía misericordia y los perdonaba. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, es decir, en el desierto pesado. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel a ira. No se acordaron de su mano gloriosa, del día que los redimió de la angustia. Dios ciertamente hizo grandes cosas para poderlo salvar, pero se olvidaron de los milagros y prodigios. ¿Cuántas personas de los que me escuchan se han apartado de Dios, se han alejado de Dios y no quieren retomar otra vez el camino, la senda de la vida? Quiero decir que usted está en un grave peligro, en un peligro eminente, que si la muerte llega, usted ya está en un deslizadero. Una vez que muera, va rumbo a la parte baja de la tierra, donde le espera el tormento terrible. Usted debe de ser sabio, debe de ser inteligente y escapar a través de un verdadero encuentro con Dios. Conozca la verdad y la verdad le hará libre. Usted debe de amistarse con Dios, debe de buscarlo con toda la sinceridad. Ahora bien, a través del profeta Isaías, en el capítulo 19, verso 22, herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová y le será clemente y lo sanará. Como dije al principio, muchas veces Dios tiene que usar su látigo, castigar con guerras, con hambres, con toda clase de aflicción. ¿Por qué lo hace Dios? Es para que el hombre reconozca de que hay un Dios santo, puro, un Dios todopoderoso al que hay que rendirle cuenta y hay que alabarlo y exaltarlo. Y que como humanos, como creación de Dios, tenemos que vivir la vida santa, la vida pura, alejada de toda clase de pecado, alejado de toda clase de inmundicia, de todo placer, para honrar a Dios. Egipto era un pueblo idólatra y es todavía un pueblo idólatra. Es un pueblo que anteriormente castigó tanto a una nación llamado ahora Israel. Israel fue castigado de una forma tremenda por los egipcios. Dios tuvo que herirlos, tuvo que azotarlos, tuvo que castigarlos enormemente. Y entonces, después que los castigó, vendó sus heridas. Y al vendar sus heridas, les sanó por completo. Y ellos se convirtieron a Dios y le fueron totalmente. Fueron fieles al Dios santo, al Dios glorioso. Y viene un tiempo que Egipto será castigado fuertemente. Pero tras de eso, Dios los sanará y se convertirán a Dios y les serán
clemente y lo sanará. Entonces, Dios tiene que usar su látigo fuerte muchas veces para encarrilarlo en la senda de la vida. Porque si Dios no hace esto de castigar al hombre fuertemente, el hombre no se vuelve a Dios y se pierde. El castigo no es porque Dios odia a sus criaturas. Todo al contrario, busca enderezarlos, busca retomarlos, busca ponerlos en la línea correcta o en la senda correcta para que no se pierdan. Si ellos, después de que Dios ha tratado tantas veces de colocarlos en la senda de la vida y ellos no quieren, entonces el ay será extendido pero eternamente. El dolor será para siempre sin poder ser sanado jamás. Dios habla a través de Isaías capítulo 30, verso 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud, en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. Es decir, que Dios trató con misericordia y está tratando con misericordia con muchos pueblos, tribus, lengua y nación. Mas ellos dicen, no queremos nada con Dios. Como he dicho tantas veces, ¿cómo están los estadios? Están abarrotados, tan abarrotados que muchas veces la entrada está arriba hasta de los $1,000, $2,000, $3,000. Y algunos he sabido que han pagado hasta 5 o más miles de billetes para poder entrar a un estadio y ver el partido. Pero cuando van a una iglesia, sinceramente les cuesta dar $1. Y si los dan, están murmurando, criticando. Los estadios están abarrotados, pero mire cuántos templos vacíos. ¿Cómo no se siente Dios? Se siente triste ver que todos van a diferentes parrandas, a diferentes diversiones, pero sus santuarios donde son pulidos, donde son santificados, donde escuchan la palabra, están vacíos. La razón es que no quieren convertirse a Dios. Me quedo perplejo muchas veces que he tratado con gentes que los he animado a bautizarse y en vez de aceptar aquella bendición de bautismo, lo que hacen es irse para otra congregación porque no quieren enderezar sus pasos. Y es lo que Dios declara a través de Isaías 30, verso 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud, en confianza será vuestra fortaleza. Y la respuesta del pueblo es: no quiero. No acepto lo que me estás ofreciendo, Dios. Dios le dice una vez más a través del profeta Isaías 55:7: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios vuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero a pesar de ese llamado, la gente no quiere acudir. A través del profeta Oseas capítulo 6, verso 1 en adelante, le dice Dios: venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató, nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Viviremos delante de él. Según el versículo 3, conoceremos y además proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia, como lluvia tardía y temprana a la tierra. Y nos insta en el verso 1 del capítulo 14: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Dios llamándolo de donde ha caído su pueblo y le dice: levántate, vuélvete al Dios Todopoderoso, porque por tu pecado has caído.
llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Es decir, vamos a cantarte, vamos a glorificarte. No nos librará el asirio ciertamente. Es lo que ellos tenían que decir a Dios. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra nuestra, es decir, de nuestras manos, dioses nuestros, jamás lo vamos a decir, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Él es el gran consejo del Todopoderoso, el consejo de Dios. Es para el pueblo, pero el pueblo no quiere oír a Dios. A pesar de las ofertas que Dios le da, el pueblo no quiere rendirse. Le dice Dios que si ellos se vuelven a Él, Él sanará su rebelión, los amará de pura gracia, porque mi ira se apartó de ustedes. Lo dice claro a través de Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión. Ese es el propósito, ese es el lema de Dios. Ese es el deseo de Dios para con usted. Sanarle de su rebelión, amarle de pura gracia, porque Él mismo hará que la ira se aparte de usted. Malaquías capítulo 3, verso 7, le dice Dios, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, no las guardasteis, pero a pesar de todas esas actitudes depravadas, de esas actitudes de enemistad con Dios, Dios todavía le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? ¿En qué hemos de volvernos a ti? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón para volvernos a ti? Dios llamándoles para darles paz, para quitar sus aflicciones, su dolor, su tristeza, la enfermedad que los agobia, mas ellos dicen, ¿en qué hemos de volvernos? Qué triste, qué lamentable no tomar una actitud positiva hacia su propio Creador. Esa es la razón por que Dios tiene que extender su látigo. Está viniendo castigos a través de nieve, demasiado frío. No se puede salir a trabajar por el mucho frío. Los carros quedan atascados. En caso que se aventuran a salir, ciertamente se aventuraron a traer su carro aplastado en caso que todavía Dios les haya extendido un poco más de misericordia. Pero la gente, a pesar de todo azote que recibe, en algunos lugares hay demasiada sequía, en otros desbordamiento de ríos y lagos, en otros lugares hay completamente nieve que no se puede caminar, no se puede vivir. En otros lugares están los terremotos que han sacudido grandes edificios, de grandes negocios, de fábricas, y muchos han quedado aterrados, otros ya murieron aterrados. Gracias a Dios que otros han logrado escapar de que les haya caído alguna teja, un pedazo de cemento en la cabeza. Pero ni aún así se arrepienten. Hay parranda tras parranda de toda clase de pecado. Ahí van corriendo bien bañados y aperfumados. Pero cuando uno los invita a la iglesia, dice, me da vergüenza ir a la iglesia. ¿Cómo para ir a pecar no te da vergüenza? ¿Cómo para ir a pecar no temes a Dios? Debes arrepentirte, debes humillarte cuando Dios te está ofreciendo ciertamente la oportunidad preciosa, gloriosa y eterna de buscarle, y Dios te va a perdonar. En el libro de Lucas, capítulo 15, verso 20, vemos a un joven que fracasó en su administración, fracasó en su vida espiritual. Este hombre
dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y dice en Lucas 15:20, que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre dijo a sus siervos, a sus criados, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiestas. Porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse porque aquel hombre había vuelto a casa. Pero la actitud de su hermano mayor, andaba en el campo trabajando, cuando él viene encuentra una gran fiesta que no se la imaginaba. Y se enojó por causa de que su hermano había regresado y que lo habían recibido con todos los honores. El padre le decía a su hijo mayor, entra. Mas este dijo, no, no y no y no. Esa es la actitud de muchos. Unos entran y gozan las bendiciones de las fiestas de Dios, pero otros se niegan y pierden las riquezas, pierden los honores, pierden estar dentro del reino del Dios Todopoderoso. Sea como el hijo pródigo que se regresó arrepentido. Busque de Dios con toda la sinceridad. Recuerde lo que dice en la primera carta también del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedra viva sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mis amados televidentes, la verdad de las cosas es que Dios ha planificado su restauración y Dios la tiene dispuesta para poderla desarrollar en su propia vida, en la vida de todos aquellos que le rodean. Pero de usted depende el acudir a Dios en un correcto arrepentimiento, con la decisión de amar a Dios, con la decisión de aceptar su palabra y obedecerla. Y Dios le dará la capacidad de lograrlo. Queridos televidentes, no endurezca su corazón. Debe humillarse ante Él y debe de confesar su pecado a Dios. Él será fiel y justo para perdonarle y limpiarle. Yo quiero interceder por usted, también por los que están pasando crisis, por aquellos que están teniendo dificultades. Quiero que incline su rostro frente a la televisión. Santísimo y gran Dios, te adoramos y te bendecimos. Sé que hay tantas almas que han podido, Señor, sintonizar este programa. Gracias, Señor, por haberlos tocado a través de la verdad que hemos transmitido. Asimismo, Señor, te ruego que la misericordia sea derramada para perdón, para limpieza, para restauración en la vida de ellos. Derrama, Señor, tu gracia, tu sangre preciosa desde la cabeza a los pies. Escribe también sus nombres en el libro de la vida para que gocen para siempre, Dios, en tu reino, juntamente con todos los que nos has lavado y comprado con tu gloriosa y preciosa sangre. También, Señor, te ruego que extiendas tu misericordia sobre todos los que están en los hospitales, que están a punto de morir. Oh Dios, no mueran jamás sin Dios y sin esperanza. Revélate a sus vidas, a sus corazones. Aquellos que están en la cárcel, oh Dios,
que se encuentran desesperados y enfermos. Toca sus cuerpos, sánales ahora mismo, Dios. Al mismo tiempo rogamos por los que están enfermos en sus hogares. Resuelve ese problema de salud, de esa mal salud que tiene, oh Dios, derramando tu espíritu sanador sobre ellos. También pedimos por los que están pasando crisis a través de estar encarcelados en una cárcel de inmigración. Resuelve ese problema, Señor Jehová, a multitudes, dando sus documentos legales para que puedan trabajar con libertad y puedan movilizarse con libertad. En el nombre precioso de Jesús te doy toda la gloria y la alabanza. Gracias por haber estado con nosotros durante este espacio. Soy el pastor Palacios, agradeciéndoles con todo el cariño y al mismo tiempo invitándolos a los servicios especiales que tenemos los domingos por la mañana y por la noche. Deseamos con todo nuestro corazón, con gran sinceridad, que nos visite. Y si usted no se congrega en ningún sitio, pero recibió a Jesús a través de estas enseñanzas, véngase, vamos a recibirlo como personas que en verdad servirá a Dios dentro de la iglesia. Le vamos a recibir con todo el corazón. Al mismo tiempo, si usted es tocado por Dios a bendecir este ministerio con su oración, hágalo, por favor. Segundo, si es tocado por Dios a dar una ofrenda, tome el número que aparece siempre en la pantalla de nuestro programa y vaya al Banco de América y coloque lo que Dios colocó en su corazón. Y para que podamos seguir con estas enseñanzas que levantan y restauran la vida de aquellos que necesitan ser restaurados. Ayúdenos a enseñar a otros a través de su oración y a través de sus finanzas. Hablo con aquellas personas que son tocados por Dios a hacerlo. Si usted no es tocado, se siente mal por lo que estoy anunciando, no es con usted, es con aquellas personas que aman a Dios sobre todas las cosas. Hasta la próxima edición, que Dios le bendiga y le guarde y le prospere para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.